Es un requisito importante conocer cómo funciona el foco emulsificador, cuáles son los parámetros de láser, qué tipo de máquina de emulsificación tenemos, si es una peristáltica, si es una Venturi, de tal manera de poder optimizar los parámetros para remover la catarata con el menor trauma posible de los tejidos oculares y de esa manera obtener una rápida y completa recuperación de la visión de nuestro paciente. Tenemos que respetar los tiempos quirúrgicos y una sugerencia, el instrumentista debe también conocerlos para tener un colaborador eficaz durante nuestra cirugía. Entonces, la cirugía de la catarata es una secuencia que debe seguir un orden estricto, ya que si hacemos un buen tiempo quirúrgico, eso nos va a permitir como una escalera acceder al siguiente. Aquí estamos rotando el núcleo, que es importante antes de comenzar la emulsificación. El tallado del surco. La partición del núcleo fundamental. Luego viene el proceso de chopeado y de remoción de los cuadrantes. Siempre trabajando en el centro de la cámara anterior, que es la zona de mayor seguridad. Una vez que hemos retirado el núcleo, vamos hacia la irrigación y aspiración. A mí me gusta hacer la aspiración bimanual. A continuación procedemos a la implantación del lente intraocular. Me entró un mensaje, ¿no? Entonces, la cirugía comienza con una adecuada preparación del campo quirúrgico. Es importante aislar las pestañas, los bordes palpebrales, para de esta manera evitar la endoftalmitis. Recordemos que el 94% de los casos de endoftalmitis se deben a bacterias que están en el borde del párpado. Una mala incisión puede complicar todos los tiempos quirúrgicos. Debemos ser cuidadosos en la anatomía, en la localización adecuada de la misma. Deben ser autosellantes y no se deben dañar durante el procedimiento quirúrgico. El disco elástico permite reemplazar el hueso, equilibrar las presiones y mantener los espacios. Ahora, en el tiempo del COVID es importante retirar el humor acuoso porque puede ser fuente de virus. Y luego pasamos a un tiempo que es el más desafiante, sobre todo cuando uno comienza, que es la capsulorhexis, que debe ser circular, continua, como su nombre lo menciona, y debe ser central. De tal manera que el lente quede en la posición adecuada. Durante la capsulorhexis tenemos que basarnos en los principios del el desgarro de acuerdo con la tensión que le da la zónula. Disculpe, me están entrando unos mensajes y me bloquean la presentación. No sé qué debo hacer en ese caso. Entonces, como les decía, los desgarros deben seguir las fuerzas de tracción. En ocasiones hay que acompañar al desgarro, es decir, seguir la misma dirección que el desgarro, pero si notamos que este comienza hacia la periferia, debemos aplicar una tracción tangencial al mismo, de tal manera de redireccionarlo, como en este caso, hacia el centro. Fíjense aquí, hemos tenido que redireccionar una tracción hacia el centro. Ya. ¿Perdón? De tal manera que, bueno, la capsulotomía con láser tiene una ventaja indiscutible, que le hace vuelve un procedimiento completamente reproducible y eso nos permite un overlap de 360 grados, que es fundamental cuando estamos implantando lentes tóricos porque nos va a permitir orientar mejor los ejes, y el centrado en el caso de los lentes multifocales.
A su vez, este overlap va a asegurar una posición efectiva del lente con un mejor resultado refractivo. La hidrodisección es también un paso muy importante porque libera el núcleo de sus adherencias. También vale la pena mencionar la hidrodelineación, en la que la onda de líquido va a separar el núcleo del epinúcleo y del córtex, y que se le utiliza, por ejemplo, en casos como en los casos de las cataratas polares posteriores. La rotación del núcleo también es de fundamental importancia porque asegura una adecuada emulsificación del mismo. Es decir, siempre rotar el núcleo antes de empezar la emulsificación. Esta parte es importante, siempre debemos revisar cómo está la exposición de la punta del faco emulsificador, la posición de los orificios del capuchón, de demostrar que esté patente la irrigación y determinar también cómo, cuando ya estamos en la cámara anterior, antes de iniciar la emulsificación, cómo está la profundidad de la misma. Si tenemos una cámara muy estrecha, elevamos la botella, si tenemos muy profunda, bajamos la botella. Luego viene la programación de los parámetros y ya la debemos tener lista. Las cataratas duras siempre utilizan más CDE, más fluido. En este estudio, nosotros de 90 pacientes con FACO convencional conseguimos un 20% FACO cero, en tanto que en 552 pacientes que hicimos con láser, ese porcentaje lo pudimos elevar al 40%. Y esto se debió a que optimizamos los parámetros. ¿Y por qué es importante reducir el CDE? Porque la queratopatía bulosa es la mayor causa en la actualidad de trasplantes de córnea y se debe fundamentalmente al tiempo de emulsificación. En los núcleos blandos es clave rotarlo para poder acceder a todo el núcleo y generalmente solo se requiere para retirarlo aspiración. Ya en los núcleos un poco más duros necesitamos siempre tallar el núcleo, partirlo y luego proceder al chopeado del mismo. Estos son momentos quirúrgicos que debemos aprenderlos, irlos mejorando, porque nos van a permitir retirar la catarata, provocando menos trauma en las estructuras aledañas, sobre todo en las células endoteliales, ya que un buen chopeado también va a permitir un mayor ahorro de energía. Lógicamente, tenemos que saber que, por ejemplo, en el esculpido, en el tallado del núcleo, hay que priorizar la selección del ultrasonido, porque un ultrasonido insuficiente podría provocar una luxación del núcleo. Cuando partimos del núcleo debemos colocar los instrumentos en el fondo del surco. Y ya en la remoción de cuadrantes, lo más importante es utilizar un vacío y un flujo altos que nos permitan sujetar el fragmento de tal manera de poder chopear estos fragmentos de una manera adecuada. En el caso de cataratas grado 4 brunescente, en mi experiencia, la técnica más adecuada es la extracción extracapsular. En este estudio, realizado por el mismo cirujano en un número significativo de pacientes, él encontró mayor cantidad de pérdida de células endoteliales en la cirugía de facoemulsificación que en la extracapsular. Por lo tanto, para cataratas negras, para cataratas brunescentes, indiscutiblemente la extracapsular es una mejor opción. El láser, en estos casos, no tiene indicación, prácticamente no hace marcas en el núcleo. Además, tenemos que trabajar generalmente en cámaras muy estrechas y como manipulamos el ojo de una manera prolongada, vamos a tener miosis. En cuanto a la aspiración del córtex, puede ser coaxial o unimanual o bimanual. Yo prefiero la bimanual. Yo coloco este capuchón en la incisión principal, en la cánula que está en la incisión principal, y de esta manera evito tener inestabilidad de la cámara anterior. Esta técnica bimanual tiene la ventaja de que nos permite el acceso a los 360 grados del VAC capsular sin hacer maniobras que pongan en riesgo
la integridad de la cápsula. Algunos cirujanos recomiendan retirarla completamente las células epiteliales, otros no. Podría ser un motivo de que conversemos después. Fíjense en esta parte cómo tenemos un buen acceso a las masas que están a nivel de la incisión. Y también en caso de miosis, nos podemos ayudar con una cánula, retirando el iris para poder tener acceso a las masas. Luego, la implantación de lente intraocular, que debemos realizarla con viscoelástico cuando comenzamos. Aquí estoy implantando con hidroimplantación, que es un poco más complejo. En este caso, un lente tórico en el que conseguimos una adecuada orientación con la ayuda del berión. Ahora, un lente multifocal. Quisiera recalcar la importancia de la cápsulorhexis, de la capsulotomía con láser, que nos permite un overlap en 360 grados y un centrado perfecto del lente intraocular. La cirugía siempre debe terminar con la cámara perfectamente sellada, formada, con las incisiones selladas, sin fugas, y si no conseguimos que queden autosellantes, no debemos dudar en colocar un punto, porque esa es nuestra seguridad. Y siempre, desde hace 12 años, vengo colocando también antibiótico intracameral. Existen varios estudios que demuestran que este debe ser ya una rutina, por cuanto constituye ha disminuido significativamente la incidencia de endoftalmitis postoperatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, yo creo que no vamos a dejar que José Miguel se presente a sí mismo. Exactamente. Encantado, un placer de presentar a nuestro buen amigo José Miguel. Va a hablar sobre los mitos, verdades, trucos y todo lo que se sabe y lo que se inventa sobre el uso de viscoelásticos. ¿Qué tienes de novedades, José Miguel? Ok, primero quiero que me retroalimenten para ver si pueden ver la pantalla bien. ¿Sí? Bueno, sí, no porque soy presbita, pero parece que Pero está bien. debe haber una pantalla de la presentación que dice sobre los viscoelásticos. Lo pregunto porque a veces en las compus sale la de, yo la veo bien, pero ven la del... Sale bien, pero... Perfecto. Sale Okay. bien, pero yo no la veo tan bien porque no veo bien, pero bueno. Eso Okay. es otra cosa. Eso es otra cosa. Perfecto. Otra cosa. Ok, entonces vamos a hablar de mitos y verdades. Pero antes de hablar de mitos y verdades de viscoelásticos, yo creo que si vamos a hablar de viscoelásticos con el objetivo de hacer un procedimiento seguro y un procedimiento en donde el traumatismo a las células endoteliales y a otras células de la cámara anterior sean minimizadas, hay que hablar de las soluciones irrigadoras. El problema es que básicamente aquí como a modo de tricolor, hay tres grandes soluciones que se discuten, que son la solución de Rieger, el BSS y el BSS Plus. Y ahí viene un gran problema, y es que la mayor parte de las publicaciones sobre las sustancias irrigadoras son viejas. Es un tema como que no se ha revisado recientemente. Y más aún, hay poca de esta cantidad de publicaciones con estudios de alta exigencia epidemiológica como para favorecer una sustancia o la otra. Entonces, la mayor parte de estas publicaciones no comparan la BSS que usamos en la mayor parte de los casos, sino que comparan la BSS Plus y no contra la BSS, sino contra la solución de Ringer. ¿Okay? Así que la mayor parte de estas comparaciones siempre está entre los dos extremos y no en la que probablemente más nos interesa. Entonces, vean esta, por ejemplo. Esta es una publicación de los años 90 y lo que demuestran es que
el glutatión, que es uno de los, componentes que está inmerso dentro del BSS Plus, no ofrecen ventajas y que el BSS Plus, que normalmente es la solución del BSS con un polvillo que se inyecta en la solución, resulta ser aparentemente solamente más costoso. Ahora, uno también a veces subestima y cree que porque los estudios son antiguos y la forma en que se opera actualmente es aún más controlada que la que teníamos hace 15 o 20 años, pues probablemente esto requiera una importante revisión. Este es un estudio más reciente, este es de hace apenas unos años, es de un grupo brasileño. Me van a disculpar, no me acuerdo si es brasileño o portugués, pero en tal caso, lo que demuestra es que solamente en procedimientos cuando es muy, muy prolongado el tiempo de la cirugía y que la cantidad de líquido irrigado a través de la cámara anterior es muy, muy largo, hay una muy discreta ventaja hacia el BSS Plus. Y nuevamente, esto compara BSS Plus versus la solución, el lactato de Ringer. Entonces, en la mayor parte de la cirugía de cataratas no llega a 100 segundos de facomulsificación, así que la mayor parte de los casos generalmente están por aquí y cuando están por poco tiempo de exposición ultrasónica no hay mucha diferencia entre una y la otra. Lo mismo que el volumen, ustedes pueden ver como en la BSS Plus, el mayor circulación de volumen es mucho más impactante en el Ringer como negativo que con el BSS Plus. Lo que nosotros quisiéramos ver es una complicación entre el Ringer, que está disponible fácilmente todavía, y el BSS, que es lo que usamos en el día a día. Ahora, el otro tema que a veces no parece muy importante y es la pregunta de decir, al terminar la cirugía hay todavía con mucha validez muchas personas que rutinariamente dejan una burbuja de aire. La ventaja de dejar una burbuja de aire desde el punto de vista de la presión de la cámara anterior es que, en primer lugar, si hay un pico de presión, el aire se puede comprimir. Entonces, los picos de presión no son tan elevados porque el aire se reduce en volumen. Y la otra es dejar la cámara anterior llena de una sustancia como la BSS. Entonces, si comparamos el aire contra la BSS como un daño, como una causa de daño endotelial, pues hay un estudio también, que este sí es un estudio más moderno, muy interesante, y lo que muestra es que en estos dos grupos, como ustedes pueden ver, el grupo en donde se llenó el ojo de BSS con respecto al grupo que se dejó aire, ya en el preoperatorio, bueno, por razones de grupos, este tiene un poquito más, este grupo de BSS tiene un poquito más de células al inicio. Y como ustedes pueden ver, al mes de la operación y a los 3 meses de la operación, la pérdida endotelial es similar. Ahora, cuando yo vi este estudio, uno dice, ¿cómo que similar? Si estas columnas son mucho más bajas que las de acá. Y aquí aprovecho yo para meter una cuña de visualización. Y es que si uno toma esta gráfica y la pone en perspectiva, en donde el punto más abajo es 0, pues ahí uno se puede dar cuenta que realmente la diferencia es irrelevante. Dentro de aquí hay 0 células, aquí hay 2.400 células. Así que dejar aire o dejar solución salina no hace ninguna diferencia para la salud del endotelio, al menos a 3 meses. Y con respecto a los viscoelásticos, bueno, que es el tema que nos traía la discusión, clásicamente hay 3 grupos. No voy a hablar en detalle minucioso de cada uno y de las marcas y de las cosas, pero hay un grupo que se comporta como dispersivo de los viscoelásticos o de los OVD, como se les llama ahora, que es dispositivos viscoelásticos. Está en el otro extremo los cohesivos, que generalmente estos tienen la capacidad de mantenerse sobre sí, tienen una pseudoplasticidad muy grande. Y hay un intermedio que tiene características mixtas entre el dispersivo y el cohesivo, que es el llamado disco dispersivo. En nuestro medio, poco usamos los viscoadaptativos superviscosos. Esos generalmente quedan como un recurso que no se usa rutinariamente.
Yo creo que Esteban Velastegui me estaba mandando un mensaje y creo que él quería dibujar algo y se me ha ido esto. Así que voy a poner escape a ver qué sucede. Yo creo que Esteban finalmente se me ha robado la atención. Así que voy a iniciar de nuevo acá. Vamos a ver dónde está. Como si me hubiera cerrado la charla, pero ahí estamos de nuevo. Entonces, espero que lo pueden ver. ¿Me pueden dar una retroalimentación para saber si están viendo la charla? No se ve. No. No, No se entonces ve. voy a poner share de nuevo. Entonces aquí Keynote. Y yo creo que ahí estamos de nuevo donde nos quedamos. Entonces, está este grupo de los viscoadaptativos superviscosos, que realmente es poca la experiencia que tenemos, pero son sustancias que tienen la capacidad también de tener mucha más viscosidad todavía que los tradicionales. Y hay otro elemento que no es tan viscoso y tampoco es elástico, no tiene las propiedades de elasticidad, y es la metilcelulosa. La pobre metilcelulosa pues no tiene nadie que le haga propaganda, pero se comporta como un elemento bidispersivo con una muy aceptable protección y adherencia al endotelio. Tal vez no tiene esas cargas eléctricas que lo atraen al endotelio de una manera relevante, pero el comportamiento es muy parecido a los dispersivos. Una de las cosas que todos sabemos es que la metilcelulosa no se puede inyectar por estas cánulas tan chicas por las que se inyectan los viscoelásticos, entonces necesita más fuerza, y necesita más fuerza porque su plasticidad es muy baja, es decir, la capacidad que tiene de comprimirse, pasar por una jeringa muy chiquita y luego expandirse de nuevo es muy baja. Pero eso no quiere decir que sea inútil o que no deba estar considerada en la cirugía. Así que cuando se compara la protección que tiene la combinación de usar viscoelástico y usar una solución como la BSS, si se compara con usar eh, lactato de Ringer y metilcelulosa, que son los dos extremos en cuanto a costos y estos, es muy poca la diferencia del cambio que sucede en el espesor de la córnea y el conteo celular. Este estudio tiene más gráficas, pero tal vez este es el más diciente, en donde uno puede ver que al final del estudio, al final de los 3 meses, la diferencia que hay entre usar una combinación de viscoelásticos y BSS y metilcelulosa con lactato de Ringer es muy pequeña. Hay ventajas de usar los viscoelásticos y ya lo podremos mencionar más adelante, cuál es la comodidad que tienen y por qué es la versatilidad con la que nos gusta operar. Pero si ustedes se dan cuenta, claro, la metilcelulosa es súper abundante, es súper barata, y esta es la molécula de la glucosa. La diferencia de la glucosa con la celulosa es que esta tiene pues en la posición 1 y 4 pues enlaces que les permite polimerizarse hacia cadenas muy, muy largas. Entonces, si ustedes miran estos estudios viejos de los años, este estudio es el 83, pero si uno mira las referencias de los años 70, ellos hablan, los primeros usuarios de la metilcelulosa, cómo ellos conseguían la metilcelulosa en polvo y ellos mismos la reconstituían como si fuera un antibiótico. Me imagino que quedaba lleno de burbujas, y eso sí que es un fastidio para el cirujano. Así que no estamos en esa etapa de crear nuestra propia metilcelulosa, pero es una sustancia súper abundante en la naturaleza. En estudios viejos, nuevamente todas las referencias son brutalmente viejas. La diferencia entre usar en este que hablan del Hilon, que es ácido hialurónico, al 1% y metilcelulosa al 2%, los cirujanos no encuentran diferencias en la cirugía de catarata. Y eso que estamos hablando de facos a la antigua, a facos de los años 90. Otra cosa que es interesante es el uso, la comparación de la BSS con respecto a viscoelásticos en el momento de implantar un lente intraocular. Y lo que se ve es que si al final de la FACO ya está aspirada la mayor parte del viscoelástico que se usó en la primera parte,
la presión normalmente es más baja en el caso del implante bajo solución salina balanceada. Y aquí también, bueno, podríamos entrar a discutir si hay tiempo de que normalmente, pues bueno, necesita que el cirujano esté muy bien entrenado en esta maniobra para poder hacerlo de manera rutinaria. Algunos cirujanos pues se han quedado con esa técnica para todos los casos, con una que otra excepción, y otros, bueno, hemos coqueteado durante diferentes etapas de nuestra carrera, momentos sí, momentos no, momentos sí, momentos no, pero es una maniobra válida. Ahora, me gusta mostrar esta película, este es de un grupo japonés del doctor Igarashi, que muestra qué es lo que sucede en la cámara anterior cuando no se usa ningún viscoelástico. Como ustedes pueden ver, la, 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 los pedazos de la catarata van y se bambolean por toda la cámara anterior, lesionando el epitelio. En esta película, que también es muy bonita, lo que han hecho es teñir el viscoelástico con fluoresceína y usando una cámara de una lámpara de hendidura se puede ver cómo está la capa del viscoelástico. En este caso, solamente con un dispersivo. Y ustedes pueden ver, el dispersivo se mantiene y se va consumiendo poco a poco. Cuando se usa un viscoadaptativo solamente, el problema es que como es más cohesivo y se mantiene como más en bloque, hay momentos en los que se pierde el contacto con el endotelio, entonces da lugar a eso. Y la combinación de un viscoadaptativo con un dispersivo podría ser la mejor combinación en cuanto a protección endotelial. Esta es básicamente la técnica del doctor Arshinov, del soft shell, pero en la que no se usa un dispersivo y un cohesivo, sino un dispersivo y un viscoadaptativo. Entonces se logra también la combinación de ambos mundos. Y esto es algo que lo hemos probado. Entonces eso permite que los cuadrantes se mantengan bien posteriores, sabiendo que hay una muy buena protección del endotelio corneal. Así que tratamos siempre como de traer la mejor evidencia posible. En este caso la evidencia es no con la metodología moderna, es antigua, pero sí que podemos tener algo de experiencia al respecto. Y también hay que tener en cuenta los valores y preferencias del paciente, que es la clásica triada de la medicina basada en la evidencia. En este caso no tenemos la mejor evidencia, pero sí tenemos alguna basada en lo que estudios viejos demuestran y lo que hemos observado también en el día a día. Así que esa es el comentario que quería hacer de un tema que puede parecer un poquito árido, como el de hablar de viscoelásticos, pero creo que hay que saber qué es lo que se está haciendo en el día a día. Así que vamos a ver si puedo parar esta. Correcto. Así que, bueno, en honor al tiempo, yo creo que voy a ceder la siguiente ponencia para Ángela María. Y si hay preguntas, por favor, guárdenlas, que pues es muy interesante guardar tanto de lo que preguntas de lo que introdujo Marcelo Larco como de este tema de viscoelásticos. Sí, muy buena tu presentación, igual que la de Marcelo, excelentes exposiciones muy completas. Creo que además de lo que va a presentar Ángela María, ya para cuando me toque hablar va a quedar muy poco, pero encantado siempre de aprender. Como todos ya conocen, la doctora Ángela María Gutiérrez, exrectora de la Escuela Superior de Oftalmología de la Clínica Barraquer, del Instituto Barraquer de América, colega, amiga y tantas veces ha estado aquí en Ecuador, que es, yo no creo que haya ningún oftalmólogo que no la conozca. Ángela María va a presentar ahora astigmatismo y catarata. Bueno, gracias Eduardo. Permítame compartir acá la pantalla. Ya estoy compartiendo. ¿Ustedes están viendo? Sí, se escucha, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de una opción quirúrgica, ya sea
por una catarata o una cirugía facorrefractiva, no solo estamos pensando en la corrección del error esférico y la presbicia, pues el error esférico que induce la faquia y la presbicia, sino también el manejo de la corrección del astigmatismo para tratar de obtener una metropía que finalmente es una hemetropía que finalmente es nuestro objetivo. En ese gráfico abajo ustedes ven, esto es como un gráfico de astigmatismo, ustedes ven que 0, 0,25, 0,50. A partir de 0,50 se ha visto que se degrada la imagen y disminuye el contraste. Entonces esto es lo que nos motiva también a corregir todos los astigmatismos. Yo lo hago mayores de 75, bueno, en algunos casos hasta una dioptría, depende del lente que voy a utilizar, pero cuando voy a utilizar los multifocales, pues, o los trifocales, que son los que ahora uso, yo trato de corregir totalmente el astigmatismo. Esto es un gráfico, un histograma de astigmatismos. Hay cantidades que han publicado. Este es de 1230 ojos, publicado en Journal de Cataract and Refractive Surgery, del Dr. Hill. He visto otros también de él, pero en resumen todo lo que dice, que muestran, es que los astigmatismos superiores a 0,50 dioptrías son el 75% de los pacientes o de los ojos, y mayores de 2 dioptrías entre 3 y 15. Obviamente 2 dioptrías ya está en el rango que ya hemos puesto desde hace mucho o hemos pensado en poner un tórico. Esto es para recordarles, no sobra decir que córneas que son muy regulares, es mejor no colocar los lentes tóricos, como por ejemplo este queratotoro que vemos abajo o marginal pelúcida, puesto que el cilindro del astigmatismo no está tallado para la parte superior y parte inferior de la córnea, o el lente no está tallado. También córneas muy aberradas, no solo con ectasias, o cuando hay una inestabilidad capsular. Bueno, hay factores a considerar cuando uno va a colocar estos lentes. Entonces lo primero, pues obviamente es el astigmatismo corneal, cómo medirlo y después cómo calcularlo. También el astigmatismo que uno induce en la misma cirugía, tenemos un sitio de entrada que es la incisión, también qué es lo que uno está induciendo, qué cambio. Y finalmente la alineación, ya cuando uno está en la cirugía, la alineación del lente tórico y la estabilidad de este lente dentro del saco. Entonces los factores a considerar, pues el primero que uno hace es calcular el poder del lente, es decir, el equivalente esférico, el poder total del lente, y después también hace el cálculo de la magnitud del astigmatismo, del eje, su orientación. Dentro del astigmatismo uno tiene que tener en cuenta datos, que aquí se ve como separado astigmatismo anterior-posterior. Simplemente hay que aclarar que anteriormente el astigmatismo estaba basado dentro de la fórmula o todo lo que consideraba Gullström, y era como la cara anterior o el astigmatismo anterior, se hacía una corrección del posterior y era constante, que no era lo real. Entonces, con las nuevas tecnologías, nosotros hemos podido conocer también cómo es la parte posterior de la córnea, y esto es lo que se llama astigmatismo posterior. Tenemos estos aparatos que son tomógrafos que nos pueden medir todas las, digamos, la biometría de la córnea, como vemos acá, la información del IOL Master a la derecha del Lenstar, y hay otros aparatos que ahora les mencionaré, pero cuando hablamos del cálculo del componente esférico, simplemente para darles a ustedes una información, los ojos que están por fuera del rango de 22 y de 26 son es poco, es decir, 4.7% menor de 22, 8.16 mayor de 26. Y estas son unas sugerencias que les hago para el cálculo de los lentes. No quiere decir que no sean válidas las que están utilizando, pero según estudios son las que están dando más metropía. Hay fórmulas de última generación y otras de tercera generación, como puede ser un Holiday y uno. Lo que sí sabemos es que los ojos promedio
sirven todas las fórmulas modernas, hacen un buen cálculo. Si vamos a medir ya el astigmatismo, porque esto es lo que tenemos que averiguar, entonces uno siempre está obligado a pedir una topografía y tenemos que pedir o considerar la topografía axial de curvatura. Nos va a dar una imagen grande, macro del astigmatismo, si es regular, si es simétrico. El mapa axial nos está dando la orientación del meridiano más curvo y también del más plano, obviamente. Y el más curvo nos va a decir la diferencia de poderes y podemos medir los dos poderes, digamos, de ambos meridianos. Acá los estamos midiendo, de hecho, en un topógrafo, no tomógrafo, y nos está diciendo que a 96 grados es el más curvo en el mapa de curvatura, y en el mapa axial también nos está dando los datos más claramente. Es el principal y el ortogonal. Acá sería en el Pentacam los valores que nos da, tanto en el mapa de curvatura sagital, frontal, como en el tangencial. Bueno, después, otra forma que nosotros tenemos para corroborar el astigmatismo es la queratometría automatizada. Son distintos aparatos, pero esto nos da también el poder del astigmatismo y el eje. Estos son los tomógrafos que les acabé de mencionar. Hay cantidades, todos son muy buenos y cada vez esta tecnología va mejorando. Los últimos que están disponibles en el mercado, porque hay otras tecnologías que ya vienen muy importantes, que son los dispositivos de barrido de fuente. Bueno, hablando de lo del astigmatismo posterior, quien empezó a hacer énfasis en esto y hizo todos los estudios es el doctor Douglas Koch de Texas. Él hizo el estudio, hizo el nomograma para poder corregir los astigmatismos que usualmente nos quedaban cuando hacíamos los cálculos de los lentes. Él introdujo ese término y también un nomograma. También Abdulafia, que también trabajó con él, que estuvo allá, ha trabajado mucho en este tema. Esta es la tecnología ChainFlux que nos está dando todas las medidas, no solo anteriores de la córnea, sino también posteriores. Entonces podemos medir el astigmatismo anterior, el astigmatismo posterior. Tenemos ahí un Pentacam, tenemos el Galilei, que son como los más utilizados. ¿Qué es lo que se ha conocido, se aclaró? Que la magnitud del astigmatismo posterior es en promedio 0,30 dioptrías en la población normal, que hay un 9% de los ojos que salen de eso y es mayor a 0,50 de dioptrías. También se ha conocido a través de todos estos aparatos y estudios que los jóvenes tienen un astigmatismo corneal posterior que se alinea verticalmente, es lo más frecuente, y también que cuando nos quedan errores en lentes tóricos, cuando hay hipercorrección, usualmente se ha encontrado que es en astigmatismos con la regla e hipocorrección en los que están contra la regla. Entonces, ya basados en esto, uno puede pensar cuando está haciendo sus cálculos si hace algún ajuste. Estas son las fórmulas o programas que consideran el astigmatismo posterior, ya sea porque lo asumen o sea porque lo preguntan, y entonces uno tiene que alimentar la hoja de cálculo. Entonces tenemos el nomograma de Baylor, el de Barrett, que permite ya sea que asuma o uno suministra esa información. Abulafia Koch también tiene la fórmula. El de Abbott, que está basado en el de Baylor, que es el mismo del Dr. Koch, y también tiene estadísticas basadas en sus usuarios. El de Alcon, que se basa en el de Barrett, el de Holaday, que él lo ha desarrollado, la integración de tóricos, que aquí tenemos al doctor Varas, que ha dado unas conferencias muy interesantes sobre sus cálculos, su hoja de cálculo. Él asume también un astigmatismo de cara posterior fijo. Panacea, que nos está preguntando los datos anteriores, posteriores, y con eso desarrolla su fórmula. Bueno, otro factor a considerar que ya les mencioné es el del astigmatismo, que uno puede inducir con la incisión.
Eso depende de qué tan amplia hace uno la incisión, qué tan regular es la incisión, como vemos en este diagrama. Y hay una serie de programas que le pueden a uno ayudar a calcular el astigmatismo que induce, como es el de polares dobles, el de doble ángulo, que nos puede ayudar a calcular el centroide, que es el error del astigmatismo. Acá vemos unos gráficos del doctor Noé Alpins, que ha trabajado mucho y está mostrando pues lo que aplana el efecto torque que hace cuando uno hace la incisión y el astigmatismo que se induce, y ese es el gráfico de ángulos, el double angle plot, que tanto se habla. En este gráfico simplemente, en esta diapositiva simplemente lo que les quería mostrar es que uno puede entrar a esas hojas y calcular también el astigmatismo inducido, pero el doctor Hill ha hecho estudios en grupos de pacientes y, por ejemplo, tiene contemplado que en incisiones temporales puede variar el valor del centroide, o sea, el error astigmático entre 0,08 y 0,14 dioptrías. Él recomienda que para las personas que no han hecho estudios en su casuística del astigmatismo inducido, se empiece con 0,12. Acá esta es la hoja de cálculo del doctor José Miguel Varas, y algo que a mí me parece que es muy interesante es que si ustedes ven arriba, él considera que uno puede como introducir 4 informaciones sobre la queratometría, o sea, la magnitud, el poder y su orientación, su eje. Considera ahí el IOL Master, el autorrefractómetro, el Pentacam y otro aparato que uno quiera introducir, y utiliza la mediana. Esto es muy importante porque pues le está dando a uno como una idea, un valor único entre todos estos valores, porque usualmente cuando uno empieza a considerar los cálculos, no siempre hay un dato único ni todos se repiten. Bueno, y esto sería la hoja de cálculo de Flickr, que simplemente lo que le está pidiendo a uno es el dato tórico anterior, el posterior, también para hacer sus cálculos. Este es el de Holiday Consultant, que él no le pide a uno cara posterior, lo asume, y esta sería la hoja. Entonces, lo que yo les mencionaba, por ejemplo, en este gráfico se ve que en Cassini hay una diferencia, esos son datos de 3 grados en un eje, Plácido da 13 y Chainflux nos da de 30. Esto es lo que uno a veces vive en la vida real, que hay diferencias, entonces uno lo que tiene que hacer es evaluar bien el examen, si es un ojo seco, medir varias medidas, repetir los exámenes. Lo que dicen clásicamente es que no haya diferencia entre 0,25 de dioptrías en el valor a considerar a corregir y menos de 10 grados. Pero como les dije, esto no es lo que uno ve todos los días. Entonces uno tiene que utilizar otras formas de uno poder saber el astigmatismo y quedarse pues con las medidas que más se repite, que es lo que hace, por ejemplo, José Miguel, pidiendo que le den varias medidas, y también ahora el doctor Barrett también está considerando eso, y eso se llama las medidas o la hoja de cálculo integrada. Lo otro que uno también tiene que pues, preguntarse es que si hay un astigmatismo de cara posterior y por eso hay incoherencias. Esto sería el Pentacam, todos los datos que nos da para poder utilizar, como sería la comparación de los ejes anteriores y el poder corneal total, el queratométrico total y el de potencia refractiva. Esto era lo que les iba a mostrar, por ejemplo, en este gráfico. Si ustedes ven, el que más se repite, curva 87, ese no sirve. Acá este es otro paciente, entonces vamos a analizar los poderes. Si aquí vemos en el sagital anterior, el poder o el astigmatismo dice 0,9 y es que se repite. Entonces probablemente eso sería lo que uno va a corregir. Si vamos a utilizar el queratométrico total, también es un poquito menor, pero uno tiene que ver la correlación también con los otros exámenes. Pero esto nos sirve para orientarnos. Igualmente los ejes, como en este caso, que ustedes ven, si uno compara, en el sagital es 5, en el queratométrico total 7,
y en el refractivo es 7. Entonces probablemente 7 es una buena elección, pero hay que buscar también el autorrefractómetro. Bueno, entonces esto tiene pues mucho dato, pero es el resumen de todo eso. Entonces lo primero es la queratometría con el autorrefractómetro, el astigmatismo y el eje. Después con el IOL Master o con el Lenstar o con el Pentacam, que mide, que también tiene su regla biométrica, el astigmatismo, el eje, y esto sería como un resumen de lo que les acabé de mostrar, que el mapa de distribución de poderes nos da pues los valores diferentes. El de queratométrico total nos fijamos en 3-4 milímetros, que es donde está la pupila. Uno hace un barrido, como les acabé de mostrar. El de potencia refractiva, finalmente uno puede utilizar ese cuando tiene muy discordante todo, y eso es lo que se sugiere. Algunas personas sugieren eso. Y finalmente lo que les quería decir es que uno también hace facorrefractiva, y en facorrefractiva uno también siempre puede examinar el subjetivo del paciente, y este nos puede ayudar. Bueno, esto es para hacer como un ejercicio del cálculo. Acá vemos que esta es una biometría tomada con el IOL Master 700. Yo hice un cálculo de Holaday 2, no está el cálculo del lente, pero aquí están todas las medidas que, como pueden ver, que es la K1 45-24, K2 47-55, el astigmatismo es 232 por 17. Entonces voy a colocar un lente, por ejemplo, esto es un Panoptix tórico de Alcon. Ellos utilizan el calculador de Barrett, como les mencioné. Entonces lo que acá en este caso yo me basé en la biometría del IOL Master, que a mí me parece que es bastante, bueno, yo tengo bastante confianza. Cuando tengo dudas siempre termino yéndome por el IOL Master, que es el biómetro que tengo. Aquí dice el astigmatismo inducido, podemos utilizar lo que nos sugiere el doctor Barrett. Y finalmente el lente que nos recomienda es un TFN T4, que nos deja 0,16 dioptrías de residual a 110 grados. Si nos vamos a buscar el calculador de Barrett, también nos está pidiendo todos estos datos. Entonces dice el meridiano más plano, el más curvo, la longitud axial, cámara anterior, lo que se induce con el astigmatismo y la localización donde hago la incisión. Y me está, el white to white también nos lo pide, y me dice, coloque a 110 grados un lente de 18 dioptrías, un T4, le va a quedar en equivalente esférico 0,03 y un cilindro de 0,17. Entonces este es el ejercicio. Y para mostrarles arriba que si yo tengo un caso, por ejemplo, de cirugía refractiva, es mejor uno utilizar la posibilidad que nos da de medir el radio posterior, el astigmatismo de la cara posterior, porque el que les mencioné anteriormente, simplemente el doctor Barrett lo asume. Entonces, cuando vamos a llenar la hoja con los datos de cara posterior, aquí tenemos córnea posterior en este Pentacam, y ahí dice 601 y 559, esto me sirve con los respectivos ejes. Acá estamos alimentando la hoja, y también, ¿qué me está diciendo en este mismo paciente? Póngale un más 18, un T4 y el residual. 110 grados, ya vimos que el anterior era similar. Acá con el Technics, que también tiene su hoja de cálculo que está basado en el nomograma de Baylor, y también en cálculos que ellos han hecho con sus casuísticas. Aquí dice que coloque un lente a 109 grados, nos da 3 posibilidades y nos está diciendo cuál es el cilindro que va a quedar de residual. También nos está preguntando si nosotros incluimos el astigmatismo de la cara posterior. Yo digo que sí, entonces ellos hacen su cálculo internamente, que ya lo tienen, tienen un homograma también para esto. Y nos está preguntando todo si es convención de cilindro positivo, negativo, etc. Ahora ya vamos a pasar a la parte pues práctica de la
cirugía, que es uno marcar primero que todo el meridiano en el que va a operar. Esto lo hace uno si uno no tiene los métodos intraoperatorios. Acá estamos marcando en la lámpara de hendidura, el paciente está en posición supina. Estos son todos instrumentos que nos van a ayudar a hacer la marca más precisa. También en la parte de abajo, yo a veces lo compruebo con este assistant de varas que me está diciendo si estoy midiendo bien o marcando bien, perdón. Ahora el marcador, utilizamos distintos marcadores. Como dije, esto es si uno no tiene la posibilidad de hacerlo intraoperatoriamente. También hay otros dispositivos, digamos, como el Calisto, que lo hace intraoperatorio, todo lo del True Vision System, Goniotrans y la berrometría intraoperatoria. Entonces, acá estamos con distintos aparatos que nos están mostrando, bueno, cómo puede ser que nos está señalando el meridiano, y ya también lo vimos en un video que nos mostraron anteriormente. Bueno, mil gracias por su atención. Muchas gracias, Ángela María. Muy bonita, muy completa el enfoque para evaluar y ejecutar la cirugía de astigmatismo. Siempre decía que invitaba a que todos los cirujanos se familiaricen con la cirugía de tóricos bajos por el hecho de que es una muy buena plataforma para entrenarse luego para los multifocales, donde uno no quiere tener ni fallas ni errores en los cálculos. Entonces, hay todos estos recursos y cada persona encuentra mayor comodidad y muy buena retroalimentación con uno o con otro. Nuevamente vamos a guardar un poco las preguntas para el final. Tenemos el gusto también de presentar es decir, yo creo que la intervención de Eduardo durante ya tantos años con estas plataformas, con la PAO, con diferentes sociedades de oftalmología, lo conocemos muy bien y sabemos también de su gran experiencia con multifocales. También sabemos que Eduardo es uno de los usuarios tempranos del implante de los lentes intraoculares sin viscoelásticos. Así que hay muchas cosas que Eduardo nos puede comentar, aportar y de la cual tenemos que aprender. Así que ahora, Eduardo, ya sabes que tienes la palabra y estamos muy interesados en oír lo que nos vas a comunicar. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Excelente la exposición de Ángela María, como siempre, aprendiendo y disfrutando de su experiencia. Sí, tienes razón. Probablemente fui tal vez la primera persona que empezó a implantar lentes multifocales aquí en el medio, y progresivamente la técnica se fue pues popularizando y cada vez han tenido más y más acogida, y sus conceptos, sus fundamentos teóricos, sus indicaciones en realidad han sido comentadas hasta la saciedad, tanto de manera presencial como de manera virtual. Yo creo que a raíz del confinamiento en el que hemos estado inmersos y la webinaritis, pues avalancha de webinars, creo que diariamente ha habido varios webinars sobre el tema, así que cuando empezamos a tratar, a planear qué podríamos hablar sobre este tema, pues vinculé las dos cosas, obviamente, multifocales y la pandemia. Mi declaración de intereses en este tema, no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y más allá de los lentes intraoculares, tal vez vale la pena meditar un poco y pensar un poco sobre el impacto que el confinamiento ha tenido
en la época del COVID. ¿Cómo ha cambiado el COVID y cómo ha agravado o ha influido o ha afectado a las personas que tenemos presbicia? Ha afectado en gran parte las personas, estamos forzadas en mucho al teletrabajo y a la telemedicina. Y la telemedicina es de los aspectos médicos que más fuerza ha tomado, no solamente pues, tal vez en oftalmología no tanto, pero en varios aspectos de la medicina sí. Hay en el sistema inglés, ahí en el British Medical Journal uno ve cantidades de artículos sobre formas de aplicar la telemedicina, pero esto a su vez pone mayor estrés en la visión próxima de las personas. Y si no tiene un buen entorno, y no utiliza las ayudas con lentes adecuadas o resuelve su presbicia de alguna manera, termina como terminará seguramente la persona de esta fotografía, con problemas en las cervicales. Y esto, pues, el cambio que el COVID, que esta pandemia ha imprimido en nuestras vidas y a todos los grupos de edad, es el uso cada vez mayor de medios virtuales y a todas las edades. Es decir, si antes los computadores se consideraba que eran propios de los millennials o de personas relativamente jóvenes, hoy por hoy no. Hoy por hoy es a todas las edades y tal vez en los grupos más frágiles, más expuestos, en las personas mayores que están más confinadas, en quienes pues la virtualidad ha adquirido mayor importancia. Y no se diga aspectos como estos de los famosos reuniones por Zoom, ¿cierto? Que ustedes pueden ver, estos son servicios religiosos hechos virtualmente, y podemos ver que una gran cantidad de los asistentes a esta reunión religiosa está utilizando ayuda de lentes. Eso era una imagen de una reunión virtual en un país anglosajón, pero también ocurre en nuestro medio. Googleando un poco el tema, encontré esta imagen. Esto es de un club social del Ecuador. Y si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de personas que están utilizando lentes para ayudarse durante su reunión virtual y su actividad, ya no solamente laboral, sino también social, es la forma como nos estamos relacionando en gran parte hoy, pues los obliga a resolver de alguna forma su presbicia. También el envejecimiento de la población pues lleva a las personas a utilizar ayuda para trabajar de cerca, y quieras que no, los lentes de alguna manera vienen a ser una barrera hasta cierto punto en el contacto visual que la persona debe mantener con su público. Si estamos haciendo webinars, con frecuencia nos enfocamos en la pantalla o vemos qué tan bien o qué tan mal estamos saliendo en la toma, cuando deberíamos mantener un contacto visual no interferido por los reflejos de la pantalla y tratar el mayor tiempo posible de mantener la dirección de la mirada en la cámara. Ya, obviamente, si nos salimos del medio virtual y entramos al contacto real de la vida diaria, otro problema que es reportado y es una queja frecuente, y lo sufrimos obviamente, es el empañamiento frecuente de los lentes por el uso de los cubrebocas, barbijos o tapabocas, o como lo llamar. Y de hecho, si hacen una búsqueda en Google, van a encontrar una cantidad de consejos
sobre cómo evitar o reducir el empañamiento de los lentes al mismo tiempo que se usa mascarilla. Tal vez es mejor no usar lentes para presbicia. Y sí, cada vez vemos más personas que nos consultan por ese problema, porque están cansados de que los lentes se les empañen. Y esto nos ha traído mucha consulta para cirugía refractiva en gente menor de 40 años, pero también en personas en edad de presbicia que lo venían dejando y dejando y dejando, pues también les está molestando bastante, porque además de la molestia de tener que estarse poniendo y quitando los lentes, pues es una potencial, si está en un ambiente contaminado, es una potencial vía de contaminación, porque está el lente pues, próximo a la mascarilla, que eventualmente es el objeto que se va a contaminar con mayor facilidad. No hablemos ya de personal médico que se encuentra atendiendo a personas con COVID, donde tienen que necesariamente utilizar sus equipos de protección y equipos de protección herméticos alrededor de los ojos. Entonces, imagínense el problema que es para estas personas cuando tienen que revisar documentos, cuando tienen que ver, obviamente si tienen presbicia y tienen que ver de lejos y de cerca. Los progresivos tampoco les serían de mucha utilidad. En consulta, por ejemplo, esto es lo que yo habitualmente utilizo, son también unos protectores, pero realmente si tuviera que tener unos lentes debajo de esos lentes protectores con laterales, realmente sería muy, muy incómodo. Yo afortunadamente no tengo presbicia, pero me preocupa cuando llegue ese momento. Y no solamente en personal médico, también en personas que trabajan en aeropuertos, personas que manejan o trabajan en lugares cerrados, porque debemos asumir que cualquier persona con la que nos encontramos es potencialmente está enfermo de COVID, y si estamos en un ambiente cerrado con personas, con bastante cantidad de personas, pues el riesgo se dispara. Así que vemos que las tendencias son una disminución de la actividad presencial, un incremento de la actividad virtual, tanto por teletrabajo como por actividades de e-learning como los webinars, o por actividades de tipo social, las familias que hacen sus reuniones, o los amigos, o los compañeros, con mis compañeros de colegio, con mis compañeros de facultad, pues periódicamente nos reunimos. No se diga ante la necesidad de protección personal, pues los ojos son una vía de ingreso del COVID. Bien, también las molestias que produce los cubrebocas al empañar los lentes y las pantallas faciales, pues por la dificultad que tendrían para tener que estarse poniendo y quitando lentes de armazón. En fin, eso en cuanto al impacto que tendría la situación actual que vivimos y la presbicia. ¿Qué ha salido relativamente nuevo en el uso de multifocales? Es una investigación de la doctora Filomena Ribeiro sobre adaptación neurosensorial. Pues ahí ha habido la duda de si es lo que se decía la neuroadaptación o la neuroresignación. La doctora Ribeiro Filomena, quien la extrañaba porque esperábamos contar con ella aquí en Ecuador para el Congreso Nacional. Ella ha hecho una investigación bastante exhaustiva, siguiendo pacientes que han sido implantados de lentes multifocales, y podemos ver cómo aquí muestra la evolución de la adaptación a los fenómenos fóticos después de la extracción de lentes transparentes con implante de lentes multifocal, y vemos como la frecuencia de los fenómenos fóticos va disminuyendo al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, perdón, y la severidad también se va reduciendo, y qué tanto les incomoda también se va reduciendo. Pero eso, además de la parte subjetiva, ella ha encontrado
cómo la sensibilidad al contraste va mejorando al mes, 3 meses y 6 meses, tanto en diferentes frecuencias espaciales. Es decir, corrobora el hecho de que el cerebro aprende a manejar la realidad de su sensación visual y se adapta a bloquear o a manejar mejor los fenómenos fóticos asociados indefectiblemente al implante de lentes multifocales. También últimamente se están desarrollando nuevas y mayor cantidad de opciones donde pues tenemos que considerar siempre las necesidades visuales del paciente y tendremos que tomar en cuenta esta situación de mayor virtualidad y distanciamiento y mayor teletrabajo. No van a ser algo muy transitorio. Yo pensaría que por lo menos tenemos este año, el próximo y pues quién sabe, revisando la historia de las pandemias, no han sido temas de rápida resolución. No es que se va a acabar la humanidad, pero sí nos va a afectar durante un largo tiempo. Así que actualmente, dependiendo de las necesidades de cada paciente, de su entorno, pues va a poder disponer de lentes que le den una mejor visión de cerca, como lentes que le dan una mejor visión para lejos. Y esta es una excelente revisión y recopilación que la pueden encontrar ustedes. La desarrolló el doctor Joaquín Fernández y su grupo de QVision en España, una excelente recopilación. No todos estos modelos los tenemos aquí. Están saliendo nuevos modelos basados no solamente en principios difractivos, también los modelos que están basados en diferencia de aberración esférica. Estamos realmente esperando verlos. Tal vez no nos van a dar tanta visión, una visión de cerca tan clara, pero los fenómenos fóticos pues esperamos que sean menores. Por supuesto, también la pandemia trae otras consideraciones que preocupan a los pacientes, nos preocupan a nosotros y me imagino que también preocupan a la industria, y son el impacto que esto va a tener en la economía. Eso quiere decir que los pacientes van a tener menor disponibilidad de dinero para cubrir estos lentes multifocales que pues generalmente no son cubiertos por las aseguradoras, y tenemos que conversar y encontrar soluciones creativas para que los pacientes tengan una solución a estas necesidades que hemos visto. Les impone la exposición al virus y la necesidad de utilizar protección. No puede ser que si, digamos, los pacientes van a estar con menor disponibilidad de recursos para cubrir un lente, y entonces esa menor disponibilidad siempre la va a absorber el médico, el eslabón más débil de la cadena del servicio. Creo que de alguna manera tenemos que encontrar formas en que todos los participantes en esta necesidad de ofrecer este tipo de servicios podamos hacer los sacrificios y recortes necesarios para llegar a las personas que lo necesitan con una solución que les va a arreglar sus problemas. Así que para concluir, el incremento de todo tipo de uso de computadores, más las circunstancias que dificultan el uso de anteojos de visión próxima, también aunado a los riesgos de bioseguridad, algunos de los cuales son reales y otros son por otro lado percibidos, porque los pacientes también tienen un poco más de temor de operarse. Esto pues va a influir al momento actual y en nuestro próximo futuro. Pero podemos estar más tranquilos que ahora hay mayor evidencia de la adaptación real neurosensorial y tener la tranquilidad de la disponibilidad
de nuevos diseños de lentes intraoculares más acordes a las necesidades individuales de cada persona, pero encontrar también la manera de resolver la menor capacidad económica que nuestros pacientes van a tener disponible. Y tal vez para concluir este tema, darles un mensaje que, pues sí, es un caso anecdótico, comentarles una anécdota. La primera catarata que operamos cuando volvimos a trabajar después del confinamiento estricto, total, al que nos vimos forzados, fue un paciente a quien le implantamos un lente multifocal, una persona relativamente joven, y quedó tan contento que esta semana llegó su esposa, a quien luego de ver la facilidad que tiene su esposo por el trabajo de cerca y del computador y el celular, a resolver su problema, que ya no es de catarata, sino fasco refractivo. Así que los animo a plantear a sus pacientes la opción. Algunos de ellos lo podrán hacer, otros no lo podrán hacer, pero que no quede en nosotros el no haberles expuesto las opciones que tienen con las ventajas y limitaciones de cada una de una forma ética, correcta, pensando siempre en el mejor interés de la persona que confía en nosotros. Creo que son temas que pueden prestarse para controversia y me encantaría escuchar sus criterios. Muy bonita presentación, Eduardo, te felicito. Has tocado muchos temas muy vigentes, muy actuales. Efectivamente, también me gustaría oír la opinión de otras personas y estos días de esta nueva forma de trabajar y tal, aunque estemos no a marcha completa, sí se ve un repunte de personas que buscan alternativas para el problema que están viviendo, que se presenta. Aunque la peste bubónica hubiera durado 15 años en propagarse, está sucediendo lo mismo, pero de manera más rápida. Y por rápida que sea, sabemos que todavía vamos a tener controles y los inconvenientes de esta cantidad de fastidios con los que tenemos que protegernos, porque nadie puede decir esto es una maravilla, andar disfrazado y tener cambios de hábito. Y dentro de las cosas que se pueden impactar en la vida de las personas de una manera, el otro día hablamos de la palabra asertiva, es con la cirugía refractiva, es una de las cosas que ha tenido, yo pensé que iba a desaparecer en esta época, pero no, la gente va y está repuntando de manera como funcionalmente importante. Nuevamente, Sí. no es el año 97 donde se operaban cientos de personas, pero el argumento de las personas que buscan, tanto de los jóvenes de no usar los anteojos para su visión lejana, como aquellos mayores de 50 años buscando alternativas facorrefractivas, está presente. Además, hemos tenido un bombardeo académico brutal, es decir, el que no ha refinado sus conocimientos, el que no ha refinado sus enfoques a los pacientes, ahora, digamos, con todo lo que hemos tenido disponible, yo creo que ya sería el colmo, ¿no? No haber aprovechado todas estas cosas. Así que me gustó mucho el enfoque global de todo esto y yo no sé si alguien del panel también, alguien quisiera tocar este tema ahora o lo tomamos después. Nos hemos tomado un 50% más del tiempo original, entonces no quiero recortarle tampoco el tiempo a Diego. Ya no va a alcanzar a presentar, creo, Diego. Entonces yo creo que sí, porque yo creo que ya se dijo todo. Así que, Diego, tú que has puesto el andamio para toda esta presentación y todo el empeño que le has puesto, así que adelante, por favor, que queremos cerrar con broche de oro.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes por haber aceptado la invitación a participar en este webinar. Y sí, tendré tal vez un comentario antes de iniciar mi charla con respecto al incremento de las cirugías refractivas y al incremento de la cirugía de lente multifocal, lente de presbicia. Es verdad, coincidentemente con Eduardo, pues, a mí me pasó similar. Las primeras cirugías han sido para implante de lentes multifocales, las cirugías de catarata, pero algo que hemos visto en la clínica es el incremento de cirugía refractiva. Y uno de los mayores problemas es por la incomodidad que les causa el uso del barbijo o de la mascarilla que nosotros llamamos acá, que causa la opacidad de las lentes intraoculares. Bien, quisiera tal vez hacer más esta charla de facotecnología en el sentido de una charla en base a la historia, en base al esfuerzo que han llevado miles de personas, pero todos ellos alrededor del padre de la facomultificación, que fue Charles Kellman. Si nosotros partimos del hecho de que gracias a su iniciativa o gracias a su principio y a su curiosidad, dice pues la anécdota o la historia que mientras estuvo con el dentista, el uso del Cavitron para limpiar sus piezas dentales lo llevó a pensar en la posibilidad de aplicar el ultrasonido en la cirugía de la catarata. Yo puedo dar fe durante mi formación del primer aparato de Kellman que pude conocer y que lamentablemente fue archivado inmediatamente porque terminó el ojo con una córnea totalmente blanca. Y eso no es signo de que el aparato haya estado mal. Eso era signo de que aún no se implementaban todas las tecnologías y no se implementaban todos los aditamentos desde el punto de vista científico y tecnológico para poder realizar con éxito una cirugía de facomultificación. Este es un prototipo del aparato de Kellman, que les pongo para quienes no conocen, especialmente para la gente joven. Entonces, lo que ocurrió fue una correlación que debe existir entre el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. Es decir, esta inquietud desarrollada por Charles Kellman fue secundada y luego fue corroborada por muchos otros científicos y oftalmólogos a nivel mundial, lo que llevó a la postre a la difusión de una técnica quirúrgica que iba, si bien no en contraposición, pero que mostraba extremadas variables con respecto a la técnica extracapsular de catarata, que fue con la que yo terminé mi formación, y que posteriormente nos tocó aprender nuevas técnicas, un nuevo comportamiento en el ojo, un nuevo manejo para poder realizar la cirugía de la catarata. Y conjuntamente con esto, pues, vino el desarrollo tecnológico, es decir, se necesitaba de equipamiento, se necesitaba de nuevos instrumentales, se necesitaba depurar ciertos instrumentales que anteriormente estaban utilizados para la cirugía de la catarata y hacer que funcionen también para la cirugía de facomultificación. Por ejemplo, y basándome en la magnífica charla que presentó inicialmente Marcelo, el diseño de la incisión. Si nosotros recordamos, pues, la cirugía extracapsular de la catarata la hacemos a nivel de la esclera. Posteriormente, se trató de hacer una incisión tunelizada en la esclera para que resulte algo más autosellante la cirugía extracapsular de la catarata y siempre iba con la posición de puntos. La posición de los bordes, pues, y la colocación de puntos. Entonces, la incisión tuvo que ser rediseñada. Y si bien es cierto, algunos colegas incluso aprendieron a hacer la cirugía de facomultificación realizándola a nivel escleral, luego se volvió córneo-escleral y pues luego es puramente corneal en la mayor parte de los casos. Entonces, todo eso hizo que ese impulso científico desarrollado por los cirujanos sea a su vez aceptado por la industria y en base a las inquietudes de los cirujanos se desarrollan nuevos tipos de bisturís, nuevos tipos de cuchilletes para poder ingresar a la cámara anterior con la menor agresividad posible y sin causar, o mejor dicho, y tratando de causar un diseño de una incisión que a posteriori pueda ser autosellante. Por otra parte, se redujo el tamaño de la incisión. Las cirugías extracapsulares clásicas tenían una incisión de alrededor de 9 a 10 milímetros y posteriormente pues se redujo y se trató de hacer incisiones más pequeñas. Yo personalmente tuve la oportunidad de aprender ya a hacer con incisiones de 4 milímetros y después se redujo a 3.2 milímetros hasta llegar hasta que ahora estamos, pues, como ustedes saben, en 2.2 milímetros e incluso 1.8 en algunos casos. De otra parte, el diseño de la cápsula Rexis no fue casual. Ya se venía desde hace mucho tiempo tratando de innovar el sentido de dejar de hacer una capsulotomía en abrelatas y se impulsó ya la presencia o tratar de, mejor dicho, de hacer una cápsula Rexis o variables en la ruptura o en la apertura de la Rexis anterior.
Así es, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Everardo Barojas, quien realizaba una cirugía de extracapsular de catarata en la cual hacía una rexis, una semirexis superior con sonrisa invertida y trabajaba el núcleo en el saco. Posteriormente a ello, pues la extracción normal del extracapsular, pues tenía que completarse la extracción de la cápsula anterior. El manejo del núcleo fue otra de las cosas que se tomó ya como parámetro, es decir, ya no teníamos que extraer todo el núcleo, teníamos que tratar de extraerlo por una incisión más pequeña al núcleo, tratando de fragmentarlo. Y ahí se desarrollaron una serie de equipos, una serie de instrumental, diría yo, que apoyado por la industria, tuvo acceso para que los médicos, en base a sus inquietudes, el mismo doctor Kellman, que desarrolló muchísimo instrumental, podamos tener acceso a ellos y podamos realizar. De otro lado, pues la industria trató de optimizar el ultrasonido y hacer que la cirugía de la catarata sea mucho más óptima, tratando de utilizarse menos ultrasonido, con mayor eficacia y todo. Y cuando se vio que el ultrasonido per se, es decir, el ultrasonido puro, causaba un deterioro grave del endotelio corneal, pues la optimización de la fluídica, del intercambio de líquido dentro de la cámara anterior, resultó ser clave, al igual que la utilización de materiales viscoelásticos que mantengan la estabilidad de la cámara. Bien, hay unos mensajes que están llegando. Mira, por aquí llegó un mensaje que probablemente eran virus, esperemos que no. Entonces, como decía anteriormente, el desarrollo científico iba de la mano con el desarrollo de instrumental y, claro, con el diseño de lentes intraoculares. No me de olvidar cuando en los primeros años de facomulsificación aquí en el Ecuador, Eduardo Viteri, que fue uno de los pioneros, decía, y aquí terminó la magia de la facomulsificación y teníamos que hacer un corte más grande para poner un lente de 6 milímetros. Pues eso sí, de mano con la industria, se logró formar y lograron pues los científicos hacer que existan lentes plegables que a la actualidad son magníficos y podemos incluso manejar con ellos, como ya se ha dicho anteriormente, multifocalidad y el astigmatismo, y de manera constante el astigmatismo, la multifocalidad y la parte esférica, logrando éxitos refractivos que pasan ya al campo de una cirugía facorefractiva. Insisto eso siempre, que no necesariamente una cirugía facorefractiva es un cristalino claro. Siempre una cirugía de catarata debe tender a ser una cirugía facorefractiva. Y como pues ya habló José Miguel, los materiales viscoelásticos representan, tal vez para mi concepto, uno de los mejores instrumentales, o el mejor instrumental que tenemos en una cirugía de facoemulsificación. Bien, pero este desarrollo científico siempre debió o debe ir ligado a la enseñanza. Es decir, no únicamente el desarrollo científico puede estar a posteriori de que un profesional egrese de su posgrado. El desarrollo científico debe estar asociado con la enseñanza. De manera que en un futuro esa persona que se está formando tenga el bagaje de conocimientos científicos necesarios para poderlos implementar en su práctica privada. Y ahí sí, la enseñanza debe ir ligada a la tecnología, y ahí es tal vez donde podremos tener el primer obstáculo, ya que no toda persona que termina su curso de posgrado, no toda persona que está haciendo facomulsificación, no toda persona puede tener acceso a toda la tecnología o mejor tecnología con la cual se pueda realizar una cirugía de facomulsificación. Yo personalmente me inicié con una máquina muy parecida a estas, que conjuntamente con mi hijo, que entonces hacía sus primeros pasos en la oftalmología, pues todavía como alumno de medicina y ahora ya como oftalmólogo, pero en ese entonces él me ayudaba a armar este equipo, porque teníamos que armarlo al equipo con unas mangueras, pasar por una serie de bombas, sí, por una serie de en los cuales tenía que moverse las mangueras para permitir el paso de líquido hacia la cámara anterior. La fluídica bajaba únicamente por la altura de la botella y el ultrasonido no guardaba una correlación exacta con la fluídica. De ahí que teníamos que ser muy hábiles, en realidad, para poder realizar una buena cirugía de facoemulsificación. Pero de ahí pasar a esto, sí verdaderamente fue un salto. Y un salto muy grande, porque tener un equipo que nos permita mantener una presión estable dentro de la cámara anterior, que nos permita mantener un vacío que lo podemos variar en diferentes poderes en forma lineal o en diferente forma, y que además nos mantenga un poder de ultrasonido torsional, ya que el ultrasonido cambió de un sonido lineal a torsional y luego se combinaron entre los dos. Y además con una serie de aditamentos como el IP para producir desbloqueos de la punta.
Eso es un cambio trascendental que debería estar al alcance de todos, mas sin embargo no está al alcance de todos y lamentablemente ahí ocurren los problemas, porque no da igual sentarse ya, como en mi caso, en un quirófano de esta naturaleza, en el cual pueda tener un equipo Centurion, perdón por darle nombre, pues se está viendo ahí, dotándome de la mejor tecnología para poder realizar una cirugía de catarata, que el estar recién egresado de un posgrado y tener que andar cargado probablemente un faco portátil operando en diferentes lugares. De ahí que eso nos debería llevar a pensar en que desde un inicio, todos quienes vamos a realizar una práctica oftalmológica que queremos que sea adecuada, deberíamos buscar la asociación para lograr algo de liberación económica y poder dar lo mejor a nuestros pacientes y poder optar por la mejor tecnología para poder servir a nuestros pacientes. De otro modo, si yo les pongo esta diapositiva en la cual muestro la integración de un plan quirúrgico, puede resultar utópico. Me acuerdo que con José Miguel estuvimos en Forward y entramos a la sala en donde están todos los equipos y él decía, esto es un déjà vu. Y nos reíamos porque en realidad, o sea, implementar toda la tecnología para realizar un plan quirúrgico integrado de una cirugía de catarata es mucho dinero. Y mucho dinero que prácticamente resulta irrecuperable porque no puede cargarse el costo de esta tecnología a los pacientes porque volvería una cirugía de catarata prácticamente inaccesible para todos y esa no es la idea. Bien, como parte de esto, nada más unos videos cortos, por ejemplo, cómo trabajamos en la clínica. Este es del sistema Verion, por medio del cual yo puedo realizar la evaluación del paciente para la implantación de una lente tórica y pues lo estoy aquí haciendo unas variables para hacer partícipe de la corrección de la toricidad o del astigmatismo a la lente más incisiones relajantes que se las realiza con el láser de femtosegundo. Entonces, vuelvo al caso. Qué bonito poder realizar esto, qué bonito poder servir a un paciente de esta manera y poderle ofrecer una cirugía de catarata con una corrección máxima, no solo con la extracción de su catarata, sino con la corrección máxima refractiva que le va a brindar una agudeza visual óptima en el postoperatorio. Estos datos que hemos visto en el Verion se trasladan acá al equipo de femtosegundo y en el equipo de femtosegundo donde tenemos ligado el Verion al ENSEX, podemos observar cómo se realiza la captación de la ciclotorsión del ojo y posteriormente pues se diseña el sitio donde van las incisiones. Acá podemos ver el sitio de las incisiones relajantes, sí, la incisión principal, las incisiones relajantes, en fin, y luego pues realizamos la cirugía en primera parte con el láser de femtosegundo y pasamos hacia la sala en donde se encuentra el microscopio, también ligado al Verion, para la implantación de la lente, como en este caso, que es una lente multifocal tórica. Hemos realizado un patrón de cubos en un paciente. Fíjese las incisiones como quedan perfectamente permeables. Utilizamos siempre el material viscoelástico para reconformar la cámara anterior. Y pues no quiero, este no era el motivo de la charla, pero diseñamos de tal manera la cirugía que esta es extraída con cero de aplicación de ultrasonido, únicamente con facoaspiración, y posteriormente implantamos una lente multifocal tórica, desde luego con óptimos resultados visuales. Aquí hay algo que lo vengo haciendo con mayor periodicidad y que llevo haciéndolo ya muchísimos años. Cuando hago este tipo de cirugía, generalmente realizo una cirugía de femtofaco bilateral en el mismo tiempo quirúrgico, transformándose prácticamente en una cirugía facorefractiva con resultados muy satisfactorios y pues hasta el momento no he tenido un solo caso de entortamientos. Esto es algo que se ha venido más como aditamento para el cirujano de segmento anterior, aunque es para cirujano de segmento posterior, y es la famosa pantalla 3D o Ingenuity, que desde mi punto de vista la mayor utilidad que la tengo es desde el punto de vista ergonómico. Pues yo ya estaba sufriendo de problemas de columna a nivel de cuello, de espalda, y con esto la verdad, hoy tenía la visita de una persona de fuera, y decía, pues si usted opera como estar viendo un partido de fútbol. La verdad sí, es extremadamente relajante, es extremadamente cómodo, pero también es extremadamente costoso. Y eso implica que la cirugía siga subiendo en costos. Entonces, ¿qué ocurre?
El desarrollo tecnológico ha perdido la correlación con el desarrollo científico y la enseñanza-aprendizaje. Es decir, ustedes que están manejando un posgrado, o muchos que están manejando un posgrado, pueden enseñar la tecnología, pueden enseñar el desarrollo científico a un alumno, pero lo va a poder aplicar, va a poder hacer ese emprendimiento, va a poder entrar en una inversión de esta naturaleza que muchas veces es recuperable. Yo diría que más del 90% no. De ahí que vuelvo a hacer un llamado. La asociación es la clave. En la clínica nosotros formamos una asociación ya desde hace 27 años y eso es lo que nos ha permitido poder seguir adelante y poder estar mano a mano con la tecnología. Más sin embargo, incluso así, en estas épocas difíciles, como lo decía Eduardo, en la época del coronavirus, pues vamos a sentarnos a conversar nuevamente con las empresas que auspician nuestra tecnología, porque no los vamos a poder cumplir como quisiéramos cumplir. Y eso no tengo ningún problema en decirlo, porque entiendo que está ocurriendo a nivel de toda Latinoamérica. Yo diría tal vez a nivel de todo el mundo. Entonces se vuelve poco accesible en la práctica profesional todo el desarrollo tecnológico. Encarece y condiciona la práctica quirúrgica, lo cual es muy grave y debemos pensarlo seriamente. Pero los altos costos también limitan el acceso a la tecnología. No podemos entrar a comprar toda la tecnología. Podría tornar a la cirugía de catarata elitista. Yo desde hace tiempo ya no utilizo el término cirugía de catarata premium, porque en realidad es elitista. Yo pienso que la cirugía de la catarata es como la cirugía del apéndice, es como la cirugía de la vesícula, es una cirugía que uno debe hacerlo por recuperar la salud, y en este caso la salud visual. Y qué mejor si en lugar de hacer una incisión de 15 centímetros para sacar un apéndice, lo hago por laparoscópica. Yo creo que eso no tiene parangón. De igual manera, en la cirugía de la catarata, qué mejor si en lugar de operarle a un paciente y realizarle una incisión convencional de extracapsular, que no digo que esté mal, yo creo que está muy bien para ciertos casos, puedo hacer una cirugía perfecta de facomulsificación y además le puedo dejar sin defectos. Yo pienso que hacia allá es donde debemos ir. Por eso, vuelvo a insistir, debemos trabajar en equipo. Entre los profesionales, debemos formar una asociación, debemos estar juntos para juntos, además, trabajar con la industria, hacerles, en muchos de los casos, ver nuestra situación para que la industria pueda responder ante nosotros y así podamos dar un servicio cabal y un servicio óptimo a nuestros pacientes en la cirugía de la cara. Bien, esto es lo que les traía y por último, quisiera invitarles al webinar del día julio 21, en el que tendremos cirugía de catarata complicada. Los ponentes son cirujanos de altísimo valor, de altísima experiencia, y estoy seguro va a ser de muchísima utilidad, especialmente para los cirujanos de catarata en formación, que es para quienes está destinado principalmente estos webinars del sexto curso de catarata de la A a la Z. Muchísimas gracias por su atención. Fantástico. Muchas gracias, Diego, por ese rápido viaje desde el pasado hasta ahora, que nos ha mostrado todo lo que, todo el agua que ha pasado debajo del puente. Yo creo que ha sido una selección de temas muy interesantes, todos porque son muy actuales, están hablando de lo que estamos haciendo ahora. Hemos hablado de las perspectivas también de cómo trabajar en estos momentos, las dificultades que tenemos o que las estrategias que también vamos desarrollando para salir adelante. Y el tiempo extra también nos ha dado tiempo de pensar en otras cosas, porque a veces cuando uno está metido todo el tiempo trabajando, no tiene tiempo ni de levantar la cabeza para ver el panorama. Ahora estamos viendo el panorama y queremos seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y entendiendo todo lo que todas las cosas que están sucediendo, cómo optimizar nuestro trabajo. Yo no sé si esto sucede a muchas personas, pero a pesar de trabajar como a media máquina, me he dado cuenta que trabajando a media máquina, pero con una eficiencia que, Dios mío, como uno dice, ¿por qué no fuimos más eficientes anteriormente? Y es haciendo las cosas, es una cosa buena, es un resultado de la integración de todo lo que estamos aprendiendo. Eduardo, nos gustaría oír tus comentarios.
Bueno, excelentes presentaciones. La verdad es que se han tocado varios ángulos, ¿no? La tecnología siempre es atractiva, enamora y tiene sus indiscutibles beneficios. El balance entre el costo y el beneficio es lo que muchas veces nos inclina a la decisión de ingresar en la práctica de una medicina basada en el valor. Es decir, el valor que proporciona debe ser superior al costo en que incurrimos y de alguna forma ese valor tiene que ser percibido, hecho tangible para el usuario, tanto médico como paciente, obviamente tiene que ser alcanzable, porque si es inalcanzable, no es viable. Así es, digamos, y hay paralelos con otras, llamémoslo así, otras industrias. Creo que en los últimos años nunca había sido tan, a ver, viajar siempre es costoso, pero nunca había sido tan barato. Entonces, a lo que voy es que montarse en un avión y salir del país, es que si uno lo miraba era muy barato y es algo que probablemente no, que cambie en el futuro, salvo que el precio del petróleo caiga de una manera muy grande. Pero si yo estuviera vendiendo puestos de avión en este momento, pues casi que me tendrían que sobornar para que me monte en un avión. Yo no tengo el más mínimo interés de montarme en un avión en este momento. Pero también queremos ver a todos los amigos internacionales y darles un abrazo. Y eso hay que hacerlo montándose en un avión. Sí. Pero si no hay la seguridad, no nos llama la atención de dar ese paso. Así que no es lo mismo en la industria nuestra, pero hay equivalentes, hay cosas que el paciente tiene que percibir como valor. Inclusive la dedicación que nosotros le damos a cada paciente es un valor que vale mucho más que el sobrecosto de un lente intraocular, y eso lo tienen que percibir los pacientes, porque tras bambalinas, como nos mostró Ángela María, calcular y enfocar el caso de un multifocal y tórico no es soplar y hacer botella. Detrás de eso hay un trabajo, hay una serie de aprendizajes, de destrezas y de cosas que el paciente lo tiene que percibir también, que sepa que le dedicamos mucho y que estudiamos mucho para eso. Y los que quieren aprender a hacerlo también tienen que hacerlo eh, tomando la partida de lo que podemos compartir, lo que llevamos un poquito más de tiempo en eso. Correcto, definitivamente que sí. No sé si Marcelo tiene alguna otra cosa que aportar o no los he visto muy entusiastas en el chat haciendo preguntas. Yo quisiera comentar la situación delicada que tenemos que enfrentar en la consulta y en la cirugía. Realmente, como ustedes lo manifestaron anteriormente, el paciente tiene que ver la entrega es del hecho de protegernos nosotros, sino de que hemos tomado una serie de medidas para cuidar la salud de ellos. Ya no solamente preocuparnos de la salud ocular y de la recuperación de su visión, sino de que no se vayan a contagiar. Y inclusive, yo a muchos pacientes que les he notado que deseosos de operarse, pero por ejemplo, hoy tuve una paciente de 87 años y no estaba en un estado de salud que a mí me garantice. Yo preferí decirle, señora, la catarata puede esperar, venga el próximo año, cuando esta situación haya pasado. Entonces, es una situación compleja porque uno enfrenta la disyuntiva inclusive de que, ¿qué pasa si por operarse esta catarata se me infecta, se me contagia del coronavirus? Realmente es una situación hasta cierto punto dramática la que estamos viviendo. Eduardo, me gustaría también mencionar que no solo estamos hablando de la época del COVID y los pacientes que están al frente de los computadores, pero también laptops, celulares. La gente está siempre mirando o el televisor y salta, o nosotros estamos todo el tiempo haciendo nuestra práctica y lo que vemos es
el computador, después el televisor, el celular. Entonces yo creo que eso, ahora actualmente estamos viendo mucha como patología de ojo seco debido a eso, a que estamos utilizando dispositivos todo el tiempo, o el computador o el televisor. Y lo otro que le quería preguntar a José Miguel es, finalmente, ¿tú qué usas? ¿Usas el viscoelástico? O porque yo sé que Eduardo utiliza solución salina balanceada, hace pues toda la, bajo líquido, toda la cirugía de Faco. ¿Cómo la hace José Miguel? Crisis económica terrible, y entonces uno trabajaba con las uñas. Me acuerdo haber comenzado con metilcelulosa hace ya, qué sé, ya casi 20 años, 18 años. Luego era indiscutible que la combinación de Arshinoff era fantástica. La combinación de Arshinoff es el usar el dispersivo con un cohesivo en diferentes etapas de la cirugía. Y en un momento que hubo escasez del cohesivo, empecé a coquetear con la idea, o mejor dicho, en el intermedio. En el intermedio volví al que era solamente viscoadaptativo, a hacer uno solo, porque me parecía que era más fácil usar un solo viscoelástico. Pero me daba cuenta que era una discreta regresión en cuanto a la claridad de la córnea al día siguiente, usando solamente el viscoadaptativo. Y volví a lo original de Arshinoff. Y en un momento hubo una escasez del cohesivo, entonces no me quedó más que usar la combinación de dispersivo y viscoadaptativo, con lo cual me ha ido muy bien, porque el viscoadaptativo se puede aspirar fácilmente también. Y luego con esta demostración de los japoneses de mirar cómo el dispersivo se pega al endotelio y luego el disco adaptativo se pega al dispersivo, le deja a uno una protección durante todo el procedimiento muy grande. Inclusive a veces cuando se cuelan burbujas, le sirve a uno como de protección centinela. Quiere decir que si hay burbujas estáticas, quiere decir que hay una capa que me permite proteger las células. En estos días raros de COVID tuve la oportunidad de operar un caso que probablemente es lo más notorio que he visto. Es una señora con 700 células. Y 700 células normalmente es un número extremadamente bajo, tanto así que a pesar de que él tenía una transparencia aceptable, es una persona que uno le advierte que podría necesitar un trasplante en el plazo corto. Y para mi sorpresa, la córnea, con todas las medidas de precaución y con todas las suavidades y todo lo que hemos visto en las enseñanzas de hoy, uno logra tener una córnea completamente transparente usando esta combinación de viscoadaptativo a repetición con dispersivo. Así que finalmente esa es la combinación que estoy usando y a veces, como te digo, como todas las cosas, uno las ve a veces por casualidad, las observa y cuando hay una demostración o un estudio que lo refuerce, pues a uno le refuerza positivamente esa impresión, esa experiencia. No sé si tú también has coqueteado con esa combinación, Ángela. Ángela, tienes el micrófono ocluido. Ahora sí. He utilizado viscodispersivo, pero usualmente utilizo el cohesivo, y hay casos en los que yo veo que hay problema de endotelio, cámaras estrechas. Cuando quiero proteger muy bien mi endotelio y hacer espacio, yo utilizo el dispersivo. Concretamente uso Viscoat y utilizo el hialuronato de sodio siempre que puedo. En una córnea, en una catarata normal, utilizo eso. Exacto, muy bien. Tengo que hacer una errata.
Yo estaba diciendo viscoadaptativo y me refería a viscodispersivo, ¿no? Que la combinación de dispersivo y viscodispersivo. Así que no sé por qué me entró la duda, pero he estado diciendo mal en este último comentario. Es decir, viscoat y discovisc, esa combinación es la que he encontrado La muy... combinación de los dos y la otra separado. Y utilizo Sí. separado. Sí, siempre hay siempre hay un cohesivo de todas maneras en la sala, pero el del día a día es ese. Y pues también sabemos que en todas partes, por distribución y escasez, a veces en todas partes del mundo pasa. Pasa en los Estados Unidos, pasa por acá, pasa en todos lados, que a veces hay un momento en que no hay uno, no hay el otro, o hay una combinación fija, una combinación que vienen en la caja los dos fijos. Entonces le toca a uno también conocer bien las características de cada uno para lograr el objetivo, ¿no? Claro, y tal vez también tomar en cuenta una ventaja de la metilcelulosa es que no requiere cadena de frío, ¿no? Exactamente. Para ciertos, para campañas o ambientes donde no se pueda asegurar la cadena de frío. Yo siempre tengo en la mesa metilcelulosa porque rutinariamente la uso para ponerla sobre la córnea. Y eso venía de la percepción de que los pacientes cuando... Es cierto que más transparente es irrigar con BSS, pero cuando uno le dice al ayudante que a veces irrigue la córnea para mojarla, el paciente salta un poco. Entonces, cuando uno le pone metilcelulosa, hay un efecto, en primer lugar, hay un efecto como de lupa, que dura muy poco tiempo, porque hace como un menisco. Y la otra cuestión es que no es tan transparente como los productos viscoelásticos. Sí le quita un poquito de transmisión de luz, pero si en un procedimiento es rutinario, correcto, con todas las cuestiones, le permite a uno evitar tener que molestar al paciente con el chorro de agua. Sí, y otra ventaja que podría tener es una recomendación para disminuir la generación de partículas de aerosol. Recomiendan mantener siempre sellada la incisión con algún tipo de viscoelástico. Yo vengo usando, como tú, metilcelulosa siempre para mantenerla, porque funciona mejor para proteger la córnea externamente, el epitelio corneal. Lo que mejor funciona es la metilcelulosa, porque si tú le pones un dispersivo o cohesivo, pues va a formar unos pegotes allí y realmente es más lo que molesta que lo que ayuda. Pero con la metilcelulosa es inmejorable para eso, de manera que yo siempre hace años que la vengo utilizando con ese objeto y ahora lo que hago es la pongo con más frecuencia para lograr ese efecto tapón sobre la paracentesis, aunque realmente luego de haber cambiado el acuoso con viscoelástico, la cantidad de acuoso que podría generar aerosol es insignificante, pero... Claro, además en un momento de emergencia también la metilcelulosa perfectamente es intraocular, es decir, no está relegada para el uso extraocular. Pero cuando a veces uno necesita una cantidad pequeña, la metilcelulosa está una ampolla grande, entonces Sí, se José puede... Miguel, si me permiten hacer un comentario al respecto al viscoelástico, yo pienso que sí, podemos comenzar a utilizar diferentes tipos de viscoelástico, pero lo ideal es utilizar un viscoelástico dispersivo para proteger el endotelio y especialmente si se está comenzando a utilizar un cohesivo que produce una mejor aposición de la cápsula anterior, si le prepara más a la cápsula anterior para poder realizar de mejor manera la rexis. Y pues en algo que dijo Marcelo, pero que va en íntima relación con los viscoelásticos, también todo depende de la altura a la que se haga la facomulsificación. Yo pienso que cirujanos como ustedes, con gran experiencia, pues están haciendo la facomulsificación mucho más abajo y no cerca del endotelio, porque no hay viscoelástico que vaya a aguantar si nos acercamos a hacer la facomulsificación en su mayoría en cámara anterior. Vamos a tener un gran edema corneal al día siguiente, entonces también eso va mucho de la mano. Y la metilcelulosa, que yo no la había utilizado mucho tiempo ya, ahora sí la he vuelto a utilizar, la utilizo más en cámara, perdón, sobre la córnea, para mantener la nitidez, la transparencia corneal, me ayuda mucho, muchísimo. Y no sé si ustedes han hecho cirugía con 3D, pero en la pantalla de 3D es extremadamente susceptible a la desecación de la córnea y se pierde mucha visión.
y ayuda bastantísimo a la metilcelulosa. Y se puede mantener con un pequeño goteito, pero es mucho más lento que el poner los chorros, suele poner el ayudante, que como tú dices, José Miguel, le hace saltar al cirujano, ¿no? Esos par de comentarios quería hacer. Sí. O algo que quiero comentar. Estamos hablando, bueno, de los dispersivos, los cohesivos, pero la metilcelulosa la usan mucho, sobre todo en sitios donde acá, por ejemplo, en el sistema de salud, que ven gente, pagan poco por las cirugías, entonces estos doctores se ven abocados porque la empresa les dice, como es barata, vamos a utilizar metilcelulosa, entonces no hay que olvidar que se utiliza en muchos sitios porque es económico. Lo importante es siempre evacuar toda la metilcelulosa de cámara anterior porque hace unas hipertensiones severísimas. Sí. Sí, así que tiene propiedades dispersivas, pero no es plástica, es decir, no se estira. Entonces, siempre siente un poquito más de fuerza en el émbolo. Así que, bueno, si no hay más comentarios, te dejo la última palabra, Eduardo. No, la verdad es que la discusión, como siempre, aporta siempre a novedades y distintos puntos de vista. Excelente exposición. Marcelo, Diego, ustedes que son los jefes aquí, nosotros seguimos su pauta. Siempre listos a colaborar. Excelentes todos. Los felicito. Gracias. Lo mismo. Bueno, A todos también felicitaciones. Gracias, felicitaciones y bueno, que descansen, Ángela María. Yo sé Y que para ti es más, son 2 horas más allá. Las 9 de la noche en Colombia es como aquí las 11 de la noche. Así que muchas gracias por trasnochar con gracias nosotros. por la invitación. Sí, Gracias. Bueno, gracias. Lástima que no nos vimos en Cuenca. sí, bueno, Sí. Bueno, y ahora tampoco nos vamos a ver en la academia. Tampoco, la academia, ya Creo- suspendieron la academia. Sí, sí. la suspendieron también. Bueno, tienen toda la razón porque nadie va a ir a Las Vegas a viaje largo y difícil. Y en Las Vegas todavía, imagínate, portarse bien allá difícil. Sí, Va a ir a contaminarse. cierto. Así es. Bueno, buenas noches a todos y a todos los asistentes también. Gracias, Alcon, por su apoyo. Chao. Muchas gracias. Gracias, doctor Diego. Gracias.